¿Cuántos creen que lo que hace falta en nuestras manos, en la mano de Dios sobra? Cierre sus ojos. Amantísimo Dios Todopoderoso, te presentamos en esta hora nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Creemos, Señor amado, que viene un poderoso despertar sobre nuestra finanza. Creemos que viene protección divina sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. Creemos que todo lo que plantamos lo vamos a cosechar al 100%. Y en el nombre de Jesús, cualquier ave de rapiña, cualquier demonio que quiera arrebatar los frutos que hemos de cosechar, los reprendemos en el nombre de Jesús. Y cancelamos toda miseria del diablo, cancelamos toda pobreza, cancelamos toda mediocridad, cancelamos todo espíritu que venga en contra de la bendición que tú has diseñado para nuestra vida. Y declaro a mis hermanos bendecidos en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Bien, nosotros hoy pues estamos cerrando un ciclo de ayuno. Los 21 días de ayuno que hemos puesto sobre la congregación. Hoy cerramos un ciclo y creemos que el ayuno trae un despertar muy sobrenatural sobre nuestra vida espiritual. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Por lo tanto, quiero establecer una palabra basado en dos principios: el ayuno y lo que son las primicias. De eso voy a hablar hoy, de las primicias y el ayuno. Por cierto, voy a tocar algunos puntos poderosos acerca del segundo libro que escribí, que ya pues en marzo será nuestro lanzamiento poderoso en Pua Church. Pero quiero basarme en lo que es el ayuno. ¿Por qué el ayuno es tan poderoso? ¿Por qué a través del ayuno podemos ver la mano poderosa de Dios? ¿Por qué a través del ayuno podemos ver manifiesto el milagro? ¿Por qué a través del ayuno podemos ver la protección divina de parte de Dios? De hecho, el ayuno quizá podamos decir que no es algo obligatorio, pero podemos aplicarlo, ya que en Jesús lo vemos que Él lo practicó. Por lo tanto, el ayuno no es un mandamiento. No es un mandamiento que Dios te dice tienes que ayunar. Pero cuando vemos a Jesús ayunando, nuestra forma de aprender de Jesús, de seguir sus pasos, es lógico que si Él ayunó, nosotros también ayunamos. O sea que los pasos que vemos en Jesús es lo que nosotros seguimos de Él. Por eso nosotros oramos, porque Él oró. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué cosa? Que siendo Dios hombre, ayunó y oró. Imagínense nosotros que no somos dioses. Necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos sacrificarnos para con Dios. ¿Qué Cristo hizo que podemos aprender de Él? Aparte del ayuno y de la oración, manifestó el reino de Dios. Manifestó el reino de Dios con señales. Manifestó el reino de Dios con prodigios. Manifestó el reino de Dios con palabras proféticas que tuvieron cumplimiento. Manifestó el reino de Dios echando fuera demonios. Hay gente que creen en Jesús, pero no creen en echar fuera demonios. Y si queremos seguir los pasos de Jesús, tenemos que aprender de sus manifestaciones y aplicarlas a nuestra vida. Creemos en un reino que manifiesta el poder de Dios. ¿Alguien dice amén conmigo? En otras palabras, manifestar lo que hablamos, manifestar lo que declaramos, manifestar lo que decimos. De hecho, Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó en sí mismo. Nadie había hecho eso.
Todo lo contrario, Él había resucitado a Lázaro, pero alguien que resucitase por sí mismo, solamente Cristo lo hizo. En otras palabras, este evangelio no se basa en que Cristo esté en la cruz del Calvario. Por eso yo le dije a usted claramente que la cruz en realidad estaba diseñada no para colgar a Jesús, sino para colgar tus penas, tu tristeza, tu pecado. Todo lo que te perseguía quedó colgado en la cruz. Nuestra victoria en realidad está en su resurrección, porque es la primicia de resucitar de entre los muertos. Y usted observa esto: frutas, vegetales, pan que representa la palabra de Dios. ¿Alguien puede observar este pan? ¿Sabe cómo diseñan los panes en Jerusalén? Allá los judíos, muchos lo diseñan con grietas. En otras palabras, y esas grietas representan el cuerpo de Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y cada pan que los judíos cortaban representaba varias cosas. Número uno, los latigazos que a Jesús le iban a dar. Número dos, de que si el pan está sólido y no tiene abertura, eso indicaba que él no iba a resucitar. Pero cada pan que se abría era porque la tumba se iba a abrir. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando en esta hora? Por eso cuando usted observa a Jesús, cuando Él resucita, que aquella mujer lo va a tocar, le dice: no me toque, porque no he subido al Padre todavía. ¿Qué Él tenía que hacer allí? Tenía que reportar algo. Claro, porque Él era el sumo sacerdote. Él fue el cordero. Él fue el lugar del holocausto. Él fue el sacrificio. Él fue el tabernáculo. Él lo fue todo. Él fue la ofrenda misma. Porque nadie tenía la capacidad de hacer lo que Él hizo. Porque se necesitaba un cordero sin mancha, sin pensamiento negativo. Si estar conectado en Facebook a 24/7 mirando cosas que no edifican, se necesitaba a alguien que pudiera decir: estoy puro, estoy limpio, sin rencor en mi corazón, sin raíces de amargura. Alguien que estuviese puro no solo por fuera, sino también por dentro. Y ese era el calificado, Jesús de Nazaret. A Él el cielo había mirado para traerte salvación. Pero ¿qué significa cuando aquella mujer lo iba a tocar? Es que conforme a los rudimentos y a la cultura judía, se entendía que cuando un sumo sacerdote iba a llevar los primeros frutos, no podía ni siquiera tocar mujer. No podía ni siquiera que una mujer lo tocara. No podía ni siquiera saludar a alguien o lo que sea en su familia. Tenía que ir puro y limpio. En otras palabras, lo que le estoy expresando es que los primeros frutos que Jesús iba a subir al cielo, ¿quiénes eran? Una uva, una manzana, una papaya, no, plátano, guineo, banana, no. Los primeros frutos fueron esos que resucitaron juntamente con Él, que de tiempo en tiempo estaban muertos, pero Él llevó cautivo la cautividad. Eso es lo que me encanta de Jesús, que todo lo que está en el suelo lo levanta, todo lo que está muerto lo resucita. Si tú te has sentido muerto, prepárate para experimentar la resurrección de Cristo. Si tú te has sentido caído en el piso, prepárate, porque Cristo te va a levantar. Por lo tanto, quiero establecer una palabra en base a las primicias. ¿Qué es la primicia? La primicia tiene que ver con los primeros frutos. La palabra en hebreo bikurim, que significa claramente una promesa que se aproxima, algo que está seguro. En otras palabras, cuando usted da sus primicias, cuando usted da sus diezmos, cuando usted da sus ofrendas, usted está asegurando lo que ya viene a su vida. ¿Alguien lo entendió? En otras palabras, la Biblia dice claramente que Dios no se olvida de ninguna de nuestras ofrendas. Es decir, que todo lo que tú has depositado en la iglesia, en el ministerio, Dios lo tiene pendiente. Y eso que está por venir ya está seguro en una siembra que tú hiciste para la obra y honra del Señor. Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Primicia
tiene que ver con lo primero. Significa derramar o poner algo delante de Dios antes que cualquier otra cosa. En otras palabras, lo primero santifica lo demás. En otras palabras, cuando tú le das a Dios primero, y no tiene que ser dinero, tu esfuerzo, tu sacrificio, el poner a Dios primero antes que cualquier otra cosa, el dedicarle tiempo a Dios antes que cualquier otra cosa, en vez de tú decir estoy ocupado porque tienes que ocuparte en otra cosa, debes decir estoy ocupado porque estoy orando, estoy ocupado porque estoy leyendo la Biblia, estoy ocupado porque estoy buscando de la presencia de Dios. Darle a Dios el primer lugar en todo. ¿Quieres asegurar todo lo demás? Tienes que entonces honrarlo primero. Es impresionante que lo primero vale por mucho. Lo primero santifica todo lo demás y todo lo que se aproxima. Diga conmigo, primicia. Algo muy impactante, y quiero que usted vaya conmigo a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 13, verso 11. Oiga lo que dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. En otras palabras, más todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimiereis, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Lo que Dios está pidiendo es lo primero en todo. Quiero tu primogénito en todo, en siendo cosas que tú tengas, que tú amas, que tú quieres, que tú le tienes en una estima alta, que tú has clasificado eso como con mucho valor. Yo quiero que tú me lo des a mí primero. Y si usted analiza el primer verso que leímos, el verso 11, dice: todo vientre que abriere ¿qué? Matriz, porque eso es lo que hacen las primicias. Lo primero abre el vientre. A veces estamos estériles y no entendemos que una ofrenda puede hacerle la diferencia, que un sacrificio puede hacer la diferencia, que entregarle a Dios lo primero y lo mejor puede hacer la diferencia. ¿Alguien dice amén aquí? Por lo tanto, en este ciclo que estamos cerrando con estos 21 días de ayuno, ¿qué podemos entender acerca del ayuno? Como le dije anteriormente, el ayuno no es un mandamiento, pero está establecido en la vida de Cristo. El ayuno, pues yo voy a ayunar. Porque si a él los ayunos y las oraciones le dieron resultados, de seguro que a mí también me va a dar resultados. Usted no puede echar fuera demonios ni puede pedir bendición si usted no vive una vida de ayuno y de oración. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, ¿para qué sirve el ayuno? ¿En qué se basa el ayuno? Daniel capítulo 9 verso 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y hay gente que nada más ayunan, no hacen ni cilicio ni ceniza. No quisiera usted experimentar lo que experimentaron esos grandes hombres de Dios. ¿Qué es cilicio? Cilicio es dormir en el piso. Dile al que está a tu lado: suelta la cama. Vamos, dile, suelta la cama. Pastor, ¿por qué tengo que soltar la cama? Porque la cama te acomoda, el piso te incomoda. Y como muchos quieren vivir un evangelio light, un evangelio tranquilo, un evangelio pasivo, piensan que Dios es un Dios como que nada lo mueve. No, a Dios lo mueve la gente que se incomoda. A Dios lo mueve la gente que busca lo difícil para Dios hacer lo imposible. ¿Alguien dice amén aquí? Por lo tanto, yo no sé usted, pero a mí me criaron así. De hecho, anoche mi esposa me extrañó en la cama. Dormí en el piso. Qué cosa que cuando usted va al médico y usted sufre de un dolor de espalda, lo primero que el médico le dice: no, usted tiene que dormir en el piso para que se le enderece esa columna.
sea que hay muchas cosas dobladas en nuestra vida que lo único que le endereza es el ayuno. ¿Están aquí? Entonces el ayuno tiene que ver con una entrega a Dios. Oiga lo que Daniel dice: volví mi rostro, porque hay gente que se ha olvidado de Dios. La gente solamente dice: no, yo me congrego en tal lugar y solo con él, porque ahí cantan muy lindo, porque ahí alaban al Señor y ya, y eso es lo que yo busco y eso es lo que yo quiero. Ajá. Pues la gente que carga propósito piensa diferente. La gente que carga propósito dice: cuando yo voy a la iglesia, yo voy a ser activado, yo voy a ser movido a otro nivel de gloria. Cuando yo voy a la iglesia, yo no voy a calentar un asiento, yo voy a escalar a otra dimensión. Y cuando salga de esa congregación, tengo que salir buscando más de Dios, ayunando, orando, haciendo silicio para ver la protección divina de Dios. ¿Qué tiene que ver el ayuno con nuestra vida? El ayuno purifica nuestra carne y santifica nuestro espíritu. Se lo voy a repetir. El ayuno purifica nuestra carne, pero santifica nuestro espíritu. Algo que escribo en mi segundo libro, que por cierto le di un preámbulo al principio que se lo iba a soltar hoy. Algo que aprendí del ayuno, y hablo en mi segundo libro de guerra espiritual, guerra en los aires, y tengo un subtítulo que se llama El ayuno en otra dimensión. Porque hay un nivel de ayuno que no tiene que ver con usted no comer. Porque usted sabe la gente en esta vida que pasan procesos y que no comen todo el día. Eso no quiere decir que están en ayuno, porque el ayuno se hace con propósito. El ayuno siempre tiene que llevar un propósito. El ayuno nunca se hace por ayunar, no. El ayuno tiene que traer un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Número uno, se tiene que ayunar por protección divina y cobertura de los cielos. Número dos, se tiene que ayunar para que Dios nos defienda en medio de la batalla. Se tiene que ayunar para que Dios traiga las almas, para que el diablo suelte las almas. Se tiene que ayunar para que haya un rompimiento en nuestra congregación, en nuestra vida espiritual. Cuando tú ayunas, desaparece tu carne. ¿Sabe lo que me dijo una hermana recién llegado? Me dijo: pastor, pasé un proceso fuerte en estos días, una batalla fuerte que me dio como que si fuera un flechazo de lejos. Pero ¿sabe lo que me mantuvo de pie? Todo este ayuno que yo he estado haciendo. En otras palabras, estaba a punto de cometer una mala decisión, pero cuando tú ayunas, tú sometes tu carne. Lo entendieron dos o tres. Como dijo un predicador en una ocasión: la carne usted no la reprende, la carne tiene que crucificarla. La carne no es de que te reprende en el nombre de Jesús. No, la carne tú tienes que someterla a la voluntad de Dios, que no es lo que ella diga, sino lo que el Espíritu Santo diga en tu vida. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Atrape esto con mucha atención. Por lo tanto, el ayuno desaparece tu carne. Diga conmigo: desaparece. Vamos, dile, desaparece. En otras palabras, el ayuno provoca que los sentimientos sensibles, que los sentimientos de duda, que los sentimientos que tienen que ver con acompañar la carne desaparezcan. En otras palabras, cuando tú ayunas, tú le estás dando la oportunidad a tu espíritu que sea el que decida, que sea el que observe, que sea el que tenga visión, que sea el que camine al frente. Usted no ve que la carne se devuelve, pero el espíritu dice: siempre estoy dispuesto a congregarme, dispuesto a buscar de Dios, dispuesto a diezmar y ofrendar, dispuesto a hacer bien y en amor con mis hermanos, dispuesto a evangelizar, dispuesto a adorar a Dios. Alguien tiene que atrapar esto, porque esto es muy fuerte. ¿Qué dice la Biblia? Que los demonios buscan un cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, si tú desapareces, ¿qué cuerpo van a encontrar ellos? Dos o tres lo entendieron nada más.
En otras palabras, cuando tú ayunas, tú estás cerrándole la puerta a los demonios. Cuando los demonios saben de un hombre y una mujer que ayuna, ellos dicen: aquí no hay carne para habitar, porque lo único que ellos están buscando es carne. Mas Dios busca adoradores que le adoren en la carne, que le adoren en el espíritu, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Alguien lo está entendiendo? Vamos, dile que está a tu lado: desaparece para que los demonios no te encuentren. Vamos, desaparece para que los demonios no te encuentren. Quizá hay un demonio de miseria que te está buscando. Quizá hay un demonio de envidia que te está buscando. Quizá hay un demonio de orgullo que te está buscando. Quizá hay un demonio de chisme y de crítica que te está buscando, pero no te encuentra porque tu carne desapareció. Cuando te fuiste en ayuno y oración, tu carne desapareció. Jesus. Di conmigo: desaparece. Es el problema tuyo y el problema mío, que queremos enfrentar los problemas con nuestra propia decisión y nuestra propia carne. ¿Están aquí? Las tormentas buscan gente que están despiertos, no gente que están durmiendo. Porque mientras los discípulos estaban: ay, nos ahogamos, nos ahogamos. Jesús: es hora de dormir. Es hora de dormir. Que me están criticando. Mientras que ellos me critican, me voy a dar una pavita. Mientras ellos hablan en contra de mi familia, de mi matrimonio, de mi ministerio, me voy a dar un sueñito rico. Porque la gente que vive en el espíritu se duerme en medio de la tormenta. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Dile al que está a tu lado: desaparécete. Eso es lo que hace el ayuno. De hecho, cuando tú ayunas en otra dimensión, tú puedes comer. Porque para muchos, oiga bien, para muchos el ayuno es dejar de comer. Y yo aprendí un nivel de ayuno que es comiendo. Pastor, ¿y cuál es el nivel de ayuno? Que hay gente que no comen, pero son desobedientes. Y hay otros que aunque comen, se someten y son obedientes. Alaba a Dios si puede en esta hora. Y rica que está la uva. No se preocupe que le va a tocar al final. Por lo tanto, hay otro nivel de ayuno, que es la obediencia. Y Dios lo demanda y dice: más que sacrificio, quiero obediencia. O sea, que la obediencia vale más que los muchos sacrificios que hacemos. A veces ayunamos. Hermano, el ayuno tiene que desaparecer tu carne, no aparecerla. O sea, ayunamos y somos más rebeldes, más orgullosos, más prepotentes. Hello. Hi, por si acaso. Entonces Dios quiere obediencia de su pueblo. Y obediencia es hacer lo que Dios demanda en su palabra. Esa es la otra dimensión de ayuno, que usted puede ayunar siendo obediente. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque si el ayuno es no comer, el ayuno es no ser desobediente. O sea que de la única forma que vencemos al diablo es haciendo lo que él me dice a mí que no haga. ¿Qué él te dice a ti? No vaya a la iglesia, no te congregue más. ¿Qué te dice? No lea la Biblia. ¿Qué te dice? No ayune, no ore. Entonces lo que él me dice a mí que no haga, me está dando la clave de mi victoria. Aprendamos a discernir cuando el mismo enemigo nos está revelando la clave de la victoria.
Cuando Él me está haciendo la guerra. Oh, pero ¿y qué pasó? Que desde que tú estabas normal, todo estaba tranquilo, no había guerra, no había batalla. Desde que empezaste a diezmar, desde que empezaste a congregarte, desde que empezaste a hacer ayuno y oración, se te levantó el diablo por todas las esquinas. Alaba a Dios si puede. En otras palabras, eso te está revelando a mí que ese ayuno, esa oración, esa búsqueda, esa obediencia le está haciendo efecto a las tinieblas. El diablo no se levanta contra aquellos que son esclavos, se levanta contra los que son hijos de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. ¿Qué es el ayuno? Es una actitud por la cual mostramos arrepentimiento, sumisión y dependencia total. Jueces capítulo 20 verso 26. ¿Qué dice? Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Lo ves que la Biblia habla más de ofrenda que de otra cosa. Hello. Se pusieron serios. Qué cosa que Dios demanda muchas veces: la ofrenda. Dios dice: aquí no venga con las manos vacías. Tienes que venir con algo en tus manos. Alaba a Dios si puede que esta hora. Porque si quieres hacer pacto con Dios, pacto tiene que ver con convenio. Y un convenio es: tú me das y yo te doy. Así trabaja Dios con nuestra vida. Si no, pregúntele a Abraham, que le dijo: dame al único que tú tienes para que tú veas lo que te voy a dar. Si me lo entregas en fe, entonces yo te voy a entregar una descendencia. En otras palabras, lo que Dios te va a dar no se compara a lo que tú le vas a dar. Quizás tú le das poco, pero Dios te va a dar en abundancia. Dios te va a dar multiplicado, pero tienes que creerle a Dios, baby. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios en todo. Entonces el pueblo ayunó e hizo ofrenda. ¿Cuál es el propósito del ayuno? No hay un día específico para ayunar. Lo que sí se sabe del propósito del ayuno es que se efectúa en ocasiones de peligro. Oiga bien, cuando hay peligro, o para reforzar la moral o lo espiritual de nuestra vida. ¿Están entendiendo? Para recibir respuesta de los hombres, aquellos que hacen alguna manifestación en contra de lo de Dios. O sea, que si hay alguien que se levanta contra ti, lo que tú tienes que hacer es ayunar. ¿Están aquí? Mire, si alguien se levantó contra ti, a veces tú no tienes ni que llamar al pastor, llame a Jehová. Porque es probable que el pastor quizás no te tome la llamada, quizás está ocupado. Quizás está tan ocupado que está comiendo camarones al ajillo y no puede atender llamada en ese momento. Pero el cielo siempre está abierto 24/7. Cuando tú estés pasando por un proceso, que un hermano se levantó contigo, que te están acusando, que están criticándote, usted tiene que ayunar para Jehová. Y Dios te va a librar, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar. Algo que yo escribo en mi segundo libro es lo siguiente: mucha gente dice: si el diablo se me pone al frente, yo lo derribo. Yo soy un hombre de propósito, tengo la unción del Espíritu Santo. Y el diablo por atrás riéndose y diciendo: mire a este queriendo pelear con su enemigo cuando todavía con su propio hermano tiene pleito. Alaba a Dios si puede que esta hora. Tú no puedes pelear contra el diablo, que es tu enemigo, cuando todavía sigues peleando contra tu hermano, que es tu mejor amigo. En otras palabras, tienes que hacer la paz con tu amigo y decirle: vamos a derribar al diablo, porque al diablo no se derriba uno, lo derriba la iglesia. Alaba a Dios si puede. La Biblia no dice que la puerta del infierno no prevalecerá contra el pastor, contra el apóstol, contra el evangelista, contra el misionero, contra el adorador, contra el levita. Dice: contra la iglesia de Jesucristo. Si tú te consideras iglesia, pues te considera más que vencedor en Cristo Jesús. Si usted se considera parte de la iglesia, diga un fuerte amén en esta hora. Aleluya. Número 3. Como le dije anteriormente, no es obligatorio. En ningún pasaje del Antiguo Testamento Nuevo nos lo da como mandamiento. No es un mandamiento, pero es una obligación, porque lo aprendemos en Jesús. Jesús ayunaba, hermano, 40 días.
en ayuno y oración. ¿Y qué diablo enfrentas eso con todo eso ayuno? ¿Sabe qué significa eso? Que para usted vencer al diablo, no, eso no es que 2 días de ayuno, no, que 3 días. Hello. Hay que pasar de los 7. Hay que pasar de los 7 en adelante. Yo me acuerdo que cuando yo hice 7, hermano, que yo salía de ahí, yo veía amarillo. Yo pensé que de día estaba oscuro, porque veía amarillo. Como una vez cuando le conté que me tiré de un monte alto, Dios me dijo: tírate, no vaya usted a hacerlo por un monte de eso en su casa. Me dijo: tírate, y cuando caí veía todo doble, la luna doble, las estrellas doble, los árboles doble. Y Dios me dijo: así te voy a bendecir doble. Alaba a Dios si puede en esta hora. Lo que te estoy expresando es lo siguiente: hay que sacrificarnos, mis amados. No podemos celebrar un evangelio enclenque, no podemos celebrar un evangelio chichiguachi, como dicen en mi país. No podemos celebrar un evangelio de esos cuquicá. No. Hay que celebrar un evangelio en serio, un evangelio de poder, un evangelio de gloria, un evangelio de manifestación, un evangelio que el que busca a Dios lo encuentra. El que busca a Dios lo encuentra. Mis amados, yo no sé usted, pero yo cuando ayuno siento una candela terrible en mi cuerpo. Siento una clase de unción que si el diablo me pega, se frisa ahí mismo. Se hace pedazo. Porque el ayuno te activa para tú verte en fuego en el mundo espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Que a sus ángeles lo hizo espíritu, pero a su ministro, ¿cómo lo hizo? Llama de fuego. Así que si te estás apagando es porque no estás ayunando. Buena lírica esa, ¿eh? Si te estás apagando es porque no estás ayunando. Tenemos que encendernos en el espíritu, pero con el ayuno, con la oración. Mi amado, cuando usted ayuna, usted se prende en el espíritu. No, usted no tiene lenguaje para lo imposible, para lo negativo. Usted no tiene lenguaje para lo que no se puede. No, el que siempre tenga ayuno en oración dice: ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Contra quién el diablo se levantó? ¿A quién que hay que dar en el espíritu? Siempre está activo. ¿Cuándo es que hay que hacer guerra espiritual? ¿En qué hay que unirse en la iglesia? ¿Qué se necesita? El que tenga ayuno siempre está dispuesto. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El ayuno te lleva a vivir conforme con Dios. Atrape esto. ¿Qué venció Jesús en el desierto? Número 1, el placer. Número 2, el poder. Y número 3, la fama. Hello. Esas 3 cosas enfrentó Jesús y la venció. ¿Pero a través de qué? Del ayuno. El ayuno, hermano. El ayuno es apartarte para Dios. El ayuno puede ser público, pero el ayuno más poderoso es aquel que se hace en secreto. Porque si tú quieres que Dios te recompense en público, pues búscalo en secreto. Hay un nivel de ayuno, porque hay varios niveles de ayuno. Hay ayunos que son congregacional, toda la iglesia que se anuncia. Hay ayunos que son entre líderes, ministros, gente que tienen el liderazgo en la iglesia, aquellos que son servidores, aquellos que son parte del equipo de que está encaminando esa visión. Pero hay otro tipo de ayuno que es un ayuno privado, que es un ayuno secreto, que muchas veces ni la esposa tiene que saber que tú estás en ayuno. Usted no se ha fijado que usted no está ayunando y a veces una batalla está para comprar un machique. Y desde que usted dice a Dios: Dios mío, voy a ayunar este fin de semana, todo el mundo te está invitando para restaurantes y te está diciendo: siervo, dime cuándo quieres que vayamos a comernos unas enchiladas. Dime cuándo es que tú quieres que vayamos a comernos algo por ahí, una baleada. Alaba a Dios si puede en esta hora. ¿Cuándo? En mi país dicen pica pollo. Alaba a Dios si puede. Dime cuándo. Siempre que tú estés en ayuno te hablan de
de comida. Claro, porque lo contrario que se manifiesta, en otras palabras, cuando tú dices una palabra, tú siempre vas a tener guerra a esa palabra que tú estás declarando. Cuando tú dices voy a buscar de Dios, es cuando el diablo se te levanta para que tú no lo hagas. Lo mismo sucedió con Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? El cielo dijo, este es mi hijo amado. Y que el diablo dijo, inmediatamente lo tentó para probarle. Lo que Dios te está revelando en esta hora es lo siguiente: cuando tú declaras la palabra, siempre va a haber algo en contra que va a revelar que lo que tú estás haciendo viene de parte de Dios. Hay gente que dice, no, yo quiero que Dios me confirme si es verdad. Tú quieres saber si es verdad, la prueba te lo está diciendo, la dificultad te lo está diciendo. Te quieres meter con Dios y se te está levantando el diablo, es que viene activación de parte de Dios sobre tu vida, muchacho, y tú tienes que entenderlo de parte de Dios. Yo no estoy hablando a ciegas. Aquí hay gente que están siendo procesados y han sido procesados, pero ellos también entienden que en ese plan ha estado Dios metido con ellos. Dios está ahí, pero hay que sacrificarse. El ayuno me pone más templado en el hogar. Alaba. Acá, preciosa. Yo sé que usted tiene mi muñeca ahí. Tengo dos muñecas, una pequeña y una grande. Mire lo que sucede cuando uno está en ayuno. Mire, tráela contigo. Tráela contigo. Mire lo que sucede cuando uno está en ayuno. Mire. Los matrimonios que están aquí, atrapen esto. Los matrimonios, atrapen esto, por favor. Mire lo que sucede cuando uno está en ayuno. Cuando tú estás en ayuno, quizá el enemigo se quiere levantar en el hogar. Porque hay discusiones que no tienen que ver nada con el pecado, pero hay iras que te pueden llevar a cometer el pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, hay un nivel de ira que tú ejerces, pero que tú no pecas. Mi amor, te dije que no hiciera esto. ¿Tú te acuerdas? Sí, mi amor, pero acuérdate que tú siempre estás diciendo lo mismo. Mi amor, pero recuérdate que yo soy el padre de la casa. Yo soy la cabeza de la casa. Sí, mi amor, pero acuérdate que yo soy el cuello y la cabeza no se puede mover sin el cuello. Y entra una guerra y entra una batalla. No, que yo soy el sacerdote del hogar. Ok, pero tú y yo somos uno. Es decir, que yo también soy sacerdotisa. Y entra una guerra y una batalla. Y el diablo como que se quiere meter en el medio. Entonces cuando tú ayunas, cuando tú te sacrificas, en vez de darle una bofetada a tu esposa, le da una manzana. ¿Alguien entendió lo que estoy hablando? En vez de tú darle una bofetada, le das una flor. Alaba a Dios si puede en esta hora. En vez de tú darle una bofetada, le limpias la casa, le barres la casa, le limpias los trastes. 2 o 3 lo están entendiendo en esta hora. Cuando tú estés en ayuno, tu carne se sacrifica y ese león que hay en ti se convierte en cordero. No permita que el diablo se meta en tu casa. Mantén la humildad, mantén la mansedumbre para que tengas victoria. Gracias. Se la puede comer, pastor. ¿Alguien está entendiendo esto? Cuando un hermano de la iglesia le hable mal, en vez de usted darle una bofetada, Dios te bendiga, cielo. Te amo en el amor de Jesús. Claro, pero cuando estamos fuera de la cobertura del ayuno, ahí nos vamos como a los Oscar de la Hoya y Tito Trinidad. Y somos tan bravos para enfrentar al hermanito, pero tan débiles para enfrentar al diablo y a los demonios. Diga conmigo, sigue predicando, pastor. Es que aunque a usted no le guste, yo voy a seguir predicando. ¿Cuántos tipos de ayuno hay? Entre ellos hay más de 6, pero entre los principales está el ayuno de Estel, que es el 10º día del mes Adar. Está el ayuno del primogénito, cuando tú le entregas a Dios lo primero. El ayuno para la fiesta de los tabernáculos. El ayuno que realiza el novio en el día de matrimonio. Alaba. El ayuno de la Pascua judía, que conmemora el éxodo judío. Y está el ayuno llamado Luna Nueva, que es el Rosh Kodesh. O sea, que hay varios tipos de ayunos, pero todos tienen que ver con el sacrificio.
todos los tipos de ayuno tienen que ver con el sacrificio. Pastor, ¿y qué es el sacrificio? Pregúnteme, ¿qué es el sacrificio? Lo que a ti no te gusta, que a Dios le gusta. Eso es sacrificio. Ponte a analizar. Cada vez que Dios te pide algo y tú como que te truja y como que te triegue, dices, ay, ¿por qué a mí? Eso tiene que ver con sacrificio. Todo lo que a ti te duele, que Dios te está pidiendo, eso tiene que ver con sacrificio. Pero si lo da, vas a ver la multiplicación de Dios. Si lo da, vas a ver la protección divina de parte de Dios. Dale un aplauso al Señor. La Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay demonios que no salen. Oiga cómo dice, género. ¿Sabe qué tiene que ver el género? Con lo que está incrustado en tu carne. Ojo con esto. Esto lo desarrollo en mi segundo libro de Guerra Espiritual. Ojo con esto. Hay géneros que no salen, sino con qué. Quiere decir que hay demonios que sin usted ayunar usted lo puede reprender. Pero hay otros que necesitas ayunar y orar. El problema es que lo que estamos enfrentando en este tiempo hay que ayunar obligado. Porque con lo que estamos enfrentando en este tiempo son muy fuertes. Y necesitamos ayunar y orar. Entonces, ¿cómo es eso? Que los discípulos van, echan fuera a los demonios y no ayunaron. Ni siquiera oraron. Simplemente Jesús le dijo, vayan. Le dio la orden. Es cierto. Porque hay demonios que solamente con tú decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, ellos se van. Y le voy a dar una receta y un adelantito del segundo libro. Ya lo estoy soltando casi todo. Pero ahí va, atrape esto. Mucha gente quiere echar fuera un demonio mencionando la sangre de Jesús. Y eso es incorrecto. Porque la sangre no es para echar fuera demonios. La sangre es para que no entren. Wow. Alguien lo tuvo que entender. El profeta rugió ahí. En otras palabras, cuando tú quieres echar fuera un demonio, tú tienes que decirle, te echo fuera en el nombre de Jesús. Pero nunca le vas a echar fuera en la sangre. Ni siquiera diciendo en la sangre de Jesús te va fuera. No. La sangre no es para echar fuera demonios. La sangre es para que los demonios no entren. De hecho, cuando tú estás lavado con la sangre, los demonios no pueden operar en tu vida. Cuando tú activas la sangre, alguien tiene que celebrar esta palabra conmigo en esta hora. Si no, quizá usted me está diciendo, dame Biblia, pastor. Pues pregúntale al pueblo de Israel, que dice la Biblia que agarró de los primogénitos los corderos, los sacrificó y untó el lintel de la puerta. Y cuando la muerte miraba y decía, pero ve acá, aquí ya hay muerte, yo no tengo necesidad de entrar ahí. Lo que ellos no sabían es que esa sangre era para que el ángel de la muerte no entrara. Pero el nombre de Jesús es para echar fuera los demonios. La sangre es para que no entren. Y yo declaro que aquí en Puachor la sangre de Jesús se activa y no hay demonio que entre. No hay demonio que entre. No hay demonio que entre. Diga conmigo, la sangre está activa en mis hijos. La sangre está activa en mi familia. Alguien que se ponga de pie y adore a Dios. La sangre está activa en mi casa. La sangre está activa en mi trabajo. La sangre está activa en mi generación. El diablo no podrá entrar. Los demonios no podrán entrar. Porque la sangre está activa. Jesus. Diga conmigo, la sangre está activa. Puede sentarse. Me está dando ánimo para seguir predicando.